Bien, entonces, si vimos esta parte, ahora continuamos con los efectos del cortisol y, bueno, los fisiopatológicamente, qué es lo que originaría mucho cortisol en tu sangre. ¿Bien? Entonces, acá tenemos a la glándula suprarrenal, ya vimos anteriormente cuáles son en qué se dividen corteza y médula y cuáles son las tres capas de la corteza. En este caso, el cortisol, ¿dónde estaba? A nivel de la zona fascicular, ¿no? La capa más gruesa, la del medio, y en la zona fascicular nosotros vamos a encontrar a estas celulitas de acá, que son los espongiocitos. Y estos espongiocitos son los encargados de producir el cortisol, ¿no? En este caso, si hay mucha estimulación por parte del hipotálamo y de la hipófisis, del ACTH, va a haber un aumento de cortisol, mayor actividad de estos espongiocitos produciendo cortisol. Una vez que el cortisol ya se produjo a nivel de la glándula suprarrenal, para que ejerza su efecto este cortisol, tiene que ir a los receptores de cortisol, que lo vamos a encontrar en diferentes órganos. ¿Y cuáles son estos receptores? Son estos de aquí, los receptores de glucocorticoides o también llamados receptores nucleares 3C1. En ese receptor, cuando el cortisol se une, va a ejercer todo su efecto. Pero antes veamos esta parte de aquí, que es interesante. Miren esta estructura química que vendría a ser el cortisol y miren esta otra estructura química que es de la aldosterona. Entonces tenemos cortisol y aldosterona. Químicamente, ¿sí? Según su estructura química, son muy similares, ¿no? La única diferencia es acá, mira, acá no tiene el oxígeno, en cambio la aldosterona, ahí sí tiene el oxígeno. Esa es su única diferencia, pero su estructura química es bastante similar. ¿Y es importante esto? Sí es importante esto, porque cuando hay mucho cortisol en tu glándula suprarrenal, se suele confundir con aldosterona. O sea, vamos a ver que el cortisol cumple papel de aldosterona también, cuando está en exceso. Entonces, empecemos ya describiendo los efectos que va a originar el cortisol. En primer lugar, tú sabes, tu cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Se conoce como la hormona del estrés. ¿Y en qué situaciones lo vamos a encontrar? Por ejemplo, eh, como hormona del estrés, cuando estás estresado, tal vez, pero no un estrés simple, ¿no? Un estrés, no sé, flaca, o es- jalaste un examen, no ese tipo de estrés, estrés mucho más fuerte, como por ejemplo, trastornos depresivos mayores, algo que sí comprometa como tal. Entonces, esta hormona va a ser liberada en exceso, ¿no? Por el hipotálamo. Y cuando se produce mucho cortisol, uno de sus efectos va a ser la gluconeogénesis y el otro va a ser el aumento de glucagón. Ahora expliquemos esto. Gluconeogénesis hace referencia a la formación de glucosa, pero a partir no de carbohidratos, ¿no? De glúcidos, sino a partir de lípidos y de proteínas. Entonces, si tienes más formación de glucosa, vas a tener, mejor dicho, mayor glucosa en sangre. Y de igual manera con el glucagón. El glucagón es la inversa de la insulina. ¿Para qué le das insulina a un diabético, por ejemplo? Porque el diabético en su sangre tiene mucha glucosa. Entonces la insulina lo que hace es coger esa glucosa de la sangre y ponerla en la célula. De tal manera que disminuye la glucemia. Pero el glucagón es lo contrario. Si la insulina jala glucosa de sangre, el glucagón mete glucosa a la sangre, coge la glucosa de la célula y lo pasa a la sangre. Entonces, en estas dos situaciones, en gluconeogénesis, que estás formando glucosa, y en glucagón, que te está sacando glucosa de la célula para pasarla a la sangre, ambas van a terminar en cuadros de ¿qué? De hiperglucemia, mucha cantidad de glucosa en tu sangre. Y ahora, dibujemos esto. Tienes tu vaso sanguíneo por acá, y como estamos en cuadro de hiperglicemia, vas a tener una glucosa por acá, una glucosa por acá, otra glucosa. Tienes mucha glucosa en tu sangre. Y acá vamos a dibujar una celulita, ¿no? Que está adyacente a este vaso sanguíneo. Y esta célula presenta este receptor de acá de color rojito, que se conoce con el nombre de receptor de insulina tipo tirosinquinasa. Y como su nombre lo dice, receptor de insulina es para que capte insulina. Entonces la insulina que está en la sangre va a venir y va a entrar acá, la insulina. ¿Y para qué es importante la insulina dentro de la célula? Porque después de una serie de mecanismos bastante largos y bastante complejos, finalmente, esto se resume en la expresión a nivel de la membrana celular de esa célula de otro receptor, que se conoce con el nombre de receptor GLUT, por ejemplo, el tipo 4. Entonces, cuando se expresa el GLUT tipo 4, lo que hace es captar la glucosa de tu sangre y meterla a la célula y disminuye los niveles de glucemia.
Entonces, esto es lo fisiológico o lo normal, lo que debería ocurrir, pero cuando tú tienes mucho cortisol y por lo tanto estás en estado de hiperglicemia, este exceso de glucosa en la sangre lo que hace es, a nivel de estos receptores de insulina tipo tirosinquinasa, los van a lesionar, los dañan, de tal manera que estos receptores de insulina ya dejan de funcionar, son hipofuncionantes. Entonces, si dejan de funcionar, ¿crees que la insulina que se encuentra en la sangre va a poder ser captada hacia adentro de la célula? Ya no, ¿cierto? Entonces, si no tienes insulina dentro de la célula, ¿qué no vas a poder expresar? GLUT tipo 4. Si no expresas este GLUT tipo 4, entonces la glucosa que está en exceso en tu sangre ya no va a poder ser captada dentro de la célula. Y por lo tanto, tu cuadro de hiperglicemia se va a mantener. Vas a tener mucha glucosa en sangre. ¿Bien? Y acá está lo que te explicaba. Mucha glucosa en sangre, te das una resistencia a la insulina. La insulina ya no entra porque dañó al receptor de insulina tipo tirosinquinasa. Y debido a que no hay una buena expresión de receptores GLUT tipo 4, disminuye la capacidad de los tejidos para que capten glucosa. Por lo tanto, si disminuye esta capacidad, no está captando glucosa dentro de la célula, tienes mucha glucosa en sangre, crónicamente, si esto se cronifica, te puede llevar a cuadros de diabetes mellitus, por ejemplo, tipo 2. Y a nivel de lo que es la resistencia a la insulina, obviamente acá no se ve completo, pero va a haber una intolerancia a la glucosa. Ese es un primer efecto que te va a hacer, que produce el exceso de cortisol. Veamos el siguiente. Veamos lo que es la proteólisis. Hay un aumento de la proteólisis, o sea, un aumento de la ruptura de las proteínas, de la lisis de las proteínas. ¿Dónde encontramos proteínas? Por ejemplo, a nivel del músculo estriado. Acá lo tienes, a nivel del músculo estriado. Entonces, si estás rompiendo todas las proteínas que están en tu músculo, primero vas a experimentar una debilidad muscular que posteriormente se puede llegar a cuadros de atrofia como tal en tu músculo. Y ahora, eh, si por ejemplo a esto tú le sumas una hipopotasemia, acá lo vamos a explicar, o sea, niveles bajos de potasio, puede desencadenar hipopotasemia más atrofia o una miopatía. ¿Por qué? ¿Qué hace el potasio? El potasio es importante para la despolarización de la membrana, sobre todo de las terminales presinápticas, para que haya una correcta conducción nerviosa. No sé, si tienes acá tu neurona, por ejemplo, y acá tienes tu sarcolema, tu placa motora o tu unión neuromuscular, se bloquean siempre los canales de potasio para que evite que el potasio se salga de tal manera que se mantenga dentro, ¿sí? Entonces, como el potasio se está manteniendo dentro y tú sabes que la membrana, toda membrana celular siempre, o bueno, en el intracelular es negativo para que se despolarice, ¿qué necesita? Positivo. Entonces, positivo-negativo comienza la despolarización y se produce la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Bueno, obviamente acá están tus receptores de calcio que tienen que entrar para que pateen las vesículas que vendrían a ser acetilcolinas y se produzca todo el movimiento, ¿no? Pero si tienes bajos niveles de potasio, no se va a poder despolarizar la membrana, por lo tanto agravaría tu cuadro de debilidad o de atrofia y terminarías con una miopatía. ¿Ya? Ahí está, esa es la explicación. Ya está. ¿Qué más? Otro efecto, por ejemplo, es este. Vamos. La redistribución de la grasa corporal. Esto es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucho cortisol en sangre, se produce un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, ¿en qué crees que va a terminar esto? En una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, como consecuencia una obesidad. Pero acá te explico algo. No cualquier obesidad, sino tiene que ser una obesidad de tipo central. ¿A qué me refiero con obesidad de tipo central? O sea, has sintetizado tanto ácido graso que al final tienes mucho colesterol y tienes muchos triglicéridos. Y estos se van a almacenar en forma de tejido adiposo a nivel central en tu organismo. ¿A qué me refiero con nivel central? A nivel abdominal, a nivel del tronco, a nivel del cuello y a nivel de la cara. Entonces, cuando tú veas a un paciente con hipercortisolismo, que va a ser síndrome de Cushing, te vas a dar cuenta que tiene una facie característica, que es esta de acá, la facie de luna llena, que ya lo vamos a ver más adelante en una imagen cómo es, ¿bien? Y otra cosa característica es que a nivel cervical posterior se les forma una jorobita, que si tú la tocas ahí es como si tuviera panículos adiposos, full tejido adiposo. Es la jiba
de búfalo, también llamada jiba dorsal, que ya lo vamos a explicar en imagen, pero acá te lo trato de explicar fisiopatológicamente para que entiendas por qué se da esa clínica. Bien, sigamos entonces. Ah, y acá quiero explicar algo también, me ha faltado un detalle. El exceso de esto, el aumento de la síntesis de ácidos grasos que va a terminar en hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, no te olvides, si yo tengo mucho colesterol, voy a retroceder para que te acuerdes. Mira, si tengo mucho colesterol, ¿qué voy a terminar produciendo de más? Mira, si ya tienes cuadro de hipercortisolismo, aparte que te aumenta más el colesterol, más vas a producir cortisol. Pero no solamente eso, o sea, vas a tener más aldosterona, pero algo característico es este de acá. Testosterona y la de hidroepiandrosterona. Entonces vas a tener más andrógenos, ¿cierto? Más testosterona. Entonces, imagínate que sea una paciente mujer, ¿no? Síndrome de Cushing, que es mucho más frecuente en ellas. Una paciente mujer con síndrome de Cushing. ¿Cuál va a ser su clínica? Su clínica se va a manifestar, algunas voy a poner como amenorrea, puede haber hirsutismo y puede haber acné. Tú lees la clínica, o sea, la clínica del síndrome de Cushing y te lo dan así, de frente, ¿no? Como hemos visto, puede haber intolerancia a la glucosa, miopatías, obesidad central, y luego te ponen en la mujer hirsutismo, amenorrea, pero no te explican por qué. Entonces yo te voy a explicar por qué se da, o sea, de manera fisiopatológica para que la entiendas. ¿Ya? Pero acuérdate, el primer paso fisiopatológico es esto. Mucho colesterol te va a dar más andrógenos, más testosterona. Entonces voy a hacer acá otra hojita, porque no me alcanza. Bien, acá lo voy a dibujar. Entonces ya vimos, más colesterol termina en ¿qué? En más andrógenos. Pero voy a preferir acá colocar más testosterona. Ahora, sí. A ver, vamos a intentar dibujar. Esto es el ovario, el ovario de la mujer. En el ovario de la mujer nosotros vamos a encontrar estas celulitas, por ejemplo de acá, que son las células tecales o las células de la teca, y por acá vamos a tener otras células que son las células granulosas. Granulosas, dos tipos de células. Y, a ver, voy a borrar esto, voy a hacerlo más grande, así. Ya. Y por acá, pues, voy a dibujarlo así esquemáticamente, algunos folículos. ¿Ya? El folículo primordial, para el proceso por el cual se forma finalmente el ovocito tipo 2. Bien, mira, ¿qué ocurre aquí? Como tienes vas a tener mucha testosterona, ¿cierto? A nivel de la célula de la teca, ¿sí? Acá tú vas a encontrar niveles elevados de testosterona. Acá hay una proteína, una enzima que se conoce como el citocromo, no me acuerdo el nombre completo, pero es un citocromo, me parece citocromo P450-17A1, así es su nombre, me parece, no estoy seguro, pero encuentras un citocromo que en la fisiología normal de la mujer, cuando llega la hormona luteinizante, formas testosterona. Y esta testosterona en la célula de la teca se va luego a las células de la granulosa, tienes tu testosterona acá, y por medio de una enzima, en este caso se conoce, esta enzima es importante, la aromatasa, por medio de la enzima aromatasa, obtienes, en este caso, estrógenos, o mejor dicho, estradiol, ¿no? La hormona principal de la mujer, la hormona femenina, estradiol. Entonces, la aromatasa convierte testosterona a estradiol. Ahora imagínate que estás en un cuadro de síndrome de Cushing, donde tienes una hipercolesterolemia por mucho cortisol. Mucha hipercolesterolemia que te va a dar aumento de andrógenos. O sea, acá en tus células de la teca tú vas a tener mucha testosterona. Y toda esta testosterona, cuando se vaya a la célula de la granulosa, no va a tener las cantidades de enzimas aromatasas suficientes para que se conviertan en estradiol. Por lo tanto, vas a tener testosterona de más. Y si tienes testosterona de más, la clínica que se va a dar en estas pacientes puede ser, por ejemplo, acné, y se va a dar el hirsutismo, el exceso de vello, sobre todo a nivel de las mejillas, ¿no? En la cara, hirsutismo. Así se manifiesta esas dos clínicas, por esta razón, porque la testosterona, mucha testosterona saturó a nivel de la granulosa a la aromatasa. Pero hay otro mecanismo por el cual te había dicho la otra clínica que era la menorrea. ¿Y qué es amenorrea? La anovulación prácticamente, que en primer lugar puede ir con una oligomenorrea, que se haga crónica y finalmente termine en amenorrea. Ya no menstrua, no hay, es una anovulación obviamente.
Entonces, ¿cómo se da este proceso? Acá, para que se forme, te había dicho, el proceso final es el ovocito tipo 2, ¿no? Así, ovocito tipo 2, ahí está. Primero tiene que pasar, no recuerdo muy bien, pero así de manera de resumen, folículo, este es el primordial, luego viene el folículo primario, viene el folículo, me parece, el preantral, luego viene el antral temprano, el antral tardío, después viene el pre-ovogénico, ovulatorio, algo así, ovulatorio, vamos a ponerle, ovula, ya bueno, ovulatorio, ovulatorio. Ahí está. Y bueno, este preovulatorio finalmente termina en ovocito. Entonces acá se da el proceso prácticamente de maduración de los folículos para tener ovocito tipo 2. ¿Qué ocurre? Que en las mujeres existe una hormona que se conoce con el nombre de hormona antimülleriana. ¿Ya? Hormona antimülleriana. Acá la tienes. Hormona antimülleriana. Esta hormona se ha visto que es importante sobre todo para el paso del folículo preantral, perdón, del folículo primario al folículo preantral, más o menos. Y la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, más o menos actúa a nivel de acá, del antral temprano hacia el antral tardío, ¿no? Para que se dé la maduración. Pero ¿qué ocurre? eh, que como nosotros hemos visto, hay cuadros de hiperglicemia bastante elevados y se produce una resistencia a la insulina, se ha visto fisiopatológicamente explicando que de manera colateral daña a esta hormona antimülleriana. Y o coincidencia que la hormona antimülleriana también regula a la hormona folículo estimulante. Entonces, hay como que un daño de la antimülleriana que conlleva a un daño de la folículo estimulante. Y esta folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula el folículo a su desarrollo, no va a permitir que del antral temprano pase al antral tardío. Entonces se queda acá. ¿Qué quiere decir? Que nunca vas a tener ovocito tipo 2. O sea, hay una anovulación. Clínicamente, la mujer, ¿cómo se expresa eso? Como amenorrea. Ya está. Eso lo quería explicar, me parece interesante. Fisiopatológicamente, ¿no? Bien chévere. Pero eso, por ejemplo, lo vas a ver ya cuando veas el eje hipotalámico hipoficiario gonadal, ¿no? Ya pertenece a otro tema, pero ahí me adelanto un poco. Ahora, ¿qué otros efectos tenemos? Tenemos el efecto antiinflamatorio, ¿no? Por eso te dicen los glucocorticoides son antiinflamatorios, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, por de la vía de la fosfolipasa 2, de la COX, ¿no? Actúa a nivel de la fosfolipasa 2, pero también inactiva a lo que es el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta lo habrás visto, por ejemplo, en inmuno, ¿no? En inmunología, este factor, como su nombre lo dice, un factor nuclear, es un factor de transcripción que luego por medio de la transcripción del ADN y la codificación de proteínas, finalmente se van a terminar formando estas tres de acá, ¿no? Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Pero si se inactiva, no se van a poder transcribir estas proteínas, que son las citoquinas. Por lo tanto, se va a inhibir la liberación de sustancias proinflamatorias y de esa manera cumple su rol antiinflamatorio, ¿no? Y también porque se puede unir de manera directa al ADN y origina disminución de la inflamación. Ahora, como segunda, perdón, a ver, como segunda consecuencia o efecto tercera, perdón, del efecto de los cortisoles, va a tener efecto sobre las células sanguíneas. Y acá también se explica la inmunosupresión, porque tú has escuchado que los corticoides también son inmunosupresores, se usan para patologías reumáticas, como por ejemplo artritis reumatoidea. ¿Por qué se da esto? En primer lugar, a nivel de los neutrófilos los va a aumentar, o sea, hay una neutrofilia, y a nivel de los linfocitos disminuye, ¿no? Los linfocitos TCD4, sobre todo los que se encargan del sistema inmune adaptativo, de defensas. Hay linfopenia. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay una disminución de la marginación. A ese término hace referencia, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes tu vaso sanguíneo. Cuando ocurre el proceso inflamatorio, por lo general hay un aumento de la permeabilidad vascular, o sea, hay una contracción, se contraen las células endoteliales del endotelio vascular para que las células que se han reclutado, los neutrófilos, todos ellos, vengan por acá, salgan, ¿no? Y luego hagan su proceso de diaperesis y se vayan a donde esté el sitio de infección, donde sea, para que se produzca inflamación. Recuerda que la inflamación suena a malo, ¿no? Pero en realidad es una respuesta de defensa de tu propio cuerpo, pero que si ya se exacerba mucho, sí es dañino, ¿no? Entonces, para que se pueda dar esta inflamación, por lo general, estos neutrófilos tienen que estar al ras de las células endoteliales, o sea, bien pegaditos acá, ¿no? Van rodando, rodando y luego salen del vaso sanguíneo.
por el espacio entre célula endotelial y célula endotelial. A este proceso se le llama marginación. ¿Por qué? Porque están pasando por el centro del vaso, pasan por el centro del vaso, pero luego se marginan, se van al margen del vaso sanguíneo. Eso se llama marginación. Cuando tú tienes mucho cortisol, esa marginación se pierde. De tal manera que a tus células, en este caso puede ser tus neutrófilos, lo vas a tener al centro, no se marginan. Si no se marginan, no van a poder migrar hacia el tejido y van a poder producir la inflamación para protegerte, ¿no? Entonces, por esta razón es que hay una inmunosupresión en estos pacientes, porque no llegan a inflamar, ¿no? No se da esta marginación. Y como te inmunosuprime, el paciente tiene bastante predisposición o bastante riesgo a que pueda contraer infecciones secundarias. Ahí está. Esa es la explicación. Luego tenemos otra característica, por ejemplo, que es la disminución del tejido conjuntivo perivascular. ¿Sí? Esto va a hacer que disminuya la actividad de los fibroblastos. Tú sabes que acá interviene el factor de crecimiento transformante beta, por lo tanto va a haber una disminución de ¿qué? De la síntesis de colágeno. ¿Y el colágeno para qué es importante? Para el grosor, la consistencia de tu pielcita. De tal manera que si hay disminución de esta síntesis de colágeno, el grosor de la piel, ¿cómo va a estar? Delgada. Entonces, en pacientes con Cushing, cuando tú hagas examen físico, pálpale la piel, su piel va a estar finita, bien delgada. Y debido a esto también es que se llegan a formar las famosas estrías purpúreas, por esta delgadez, por esta falta de colágeno. Estas estrías purpúreas también se las define como estrías rojo-violáceas, ¿ya? Rojo-violáceas, y por lo general son mayor de 1 centímetro. Que tienes que diferenciar estas estrías, son diferentes de las blanco-nacaradas, características de pacientes gestantes. ¿Por qué? Porque su músculo se estira, su barriga está creciendo, porque está albergando una nueva vida. O, por ejemplo, de pacientes con obesidad mórbida. Ya ahí sus músculos ya están más estirados, su piel se recontraestira y aparecen esas estrías, pero que son de color blanco nacaradas, ¿no? Debes diferenciarlas de una estría rojo violáceo purpúrea característica del síndrome de Cushing. Pero ahora, esta disminución de la síntesis de colágeno, no solamente encontramos colágeno en la piel, sino que también lo tenemos a nivel del subendotelio. Por lo tanto, va a alterar, o sea, si hay una disminución de colágeno, altera el proceso de hemostasia, de la coagulación, de tal manera que por cualquier golpecito que tú tengas, se te va a hacer un moretón. Va a aparecer, por ejemplo, una púrpura pequeñita o más grande, una equimosis, o ya en cuadros un poquito más graves se puede producir hematomas, pero simplemente por traumatismos muy leves, ¿no? Eso todo hace, ¿qué cosa? El exceso de cortisol. Ahora pasamos a la quinta función. Bueno, en la quinta función, a ver otro color, con rojo. Hay un aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2, de tal manera que disminuyen, perdón, los vasodilatadores. Ya vimos por qué, ¿no? Porque hay un aumento de la angiotensina 2. Por lo tanto, si disminuyen los vasodilatadores, va a haber un aumento de la resistencia vascular, o sea, va a haber una vasoconstricción y esto te va a llevar a cuadros de presión arterial. Y acá viene lo que te comenté al inicio, lo de aquí. Acuérdate de esta estructura. ¿Se parecen o no se parecen? Se parecen mucho. La única diferencia es en un oxígeno. Por lo tanto, si tú tienes mucho cortisol, va a llegar un punto donde los receptores de la aldosterona, que solamente recepcionan a aldosterona, obviamente, van a recepcionar al cortisol. ¿Por qué? Porque lo confunde. O sea, hay mucho cortisol y vienen en mancha y le dicen, oye, tú no eres cortisol. Le dicen, no, sí soy, mira. Ahí ya pasa, no se da cuenta porque son muchos y entran en mancha. Y todos los cortisoles se vienen aquí. Se vienen a nivel de los receptores de aldosterona, porque ya como son muchos, no los distinguen, se van todos en montón. Entonces, como no los distinguen y se van a un receptor que no es de cortisol, sino es de aldosterona, ¿qué efecto crees que va a ser? Un efecto de aldosterona, o sea, un efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto de la unión del cortisol a estos receptores? Si parecen aldosterona, van a reabsorber sodio, van a reabsorber agua y va a haber cuadros de hipopotasemia, porque no reabsorbe sodio si no excretas potasio. Entonces, si estás reabsorbiendo más sodio, obviamente vas a excretar más potasio. Cuadros de hipopotasemia y al reabsorber más sodio y más agua aumenta la volemia, por lo tanto, empeora el cuadro de presión arterial. Puede haber riesgo de hipertensión arterial en pacientes con síndrome de Cushing, con hipercortisolismo. Bueno, otra característica también es esta de acá, mira, la apoptosis de los osteoblastos. Esto es interesante. ¿Por qué crees que a los niños se les dice que no se les debe dar corticoides? Porque a la larga produce esto.
osteoporosis. ¿Y por qué se produce la osteoporosis? Porque hay un proceso que se conoce con el nombre de la resorción ósea. Ahí está, la resorción ósea. ¿Y cómo se da esta resorción ósea? Se da porque interactúa el RAN ligando, que es el ligando para que se una con un RAN L, bueno, eso lo vas a ver ya lo habrás visto en Inmuno. RAN ligando se une al RAN y esta unión va a permitir que se activen los osteoclastos. Y los osteoclastos hacen resorción ósea, o sea, comen huesito, ¿no? Mastican el hueso, lo degeneran. Y como consecuencia te da osteoporosis. En el hipercortisolismo, el RAN ligando está bastante aumentado. Y existe otra hormona que es la osteoprotegerina, que como su nombre lo dice, protegerina, protege que el RAN ligando no se esté uniendo a cada rato a su RAN, de tal manera que no se active el osteoclasto. Pero si tienes mucho cortisol, esto va a hacer que la osteoprotegerina disminuya, que el RAN ligando aumente, se una más al RAN y por lo tanto la actividad de los osteoclastos va a estar aumentada. Si está más aumentada, va a comer más huesos, más huesos. ¿Qué te da? Osteoporosis a la larga. Y otra, por ejemplo, es que también te bloquea la absorción intestinal y la pérdida renal de calcio, ¿no? También se dan estos efectos. Y ya vamos al último para acabarlo, para no hacerlo larga, la modificación de síntesis de los neurotransmisores. Por ejemplo, cuando vas a ver pacientes con síndrome de Cushing, te vas a dar cuenta que van a presentar alteraciones psíquicas, como por ejemplo insomnio, depresión, fatiga, letargia, como quieras llamarlo. Todas ellas van a estar, son frecuentes también en el síndrome de Cushing, ¿no? Sobre todo depresión e insomnio. Y depresión, ¿te acuerdas? Depresión también conlleva a estrés, ¿no? A un tipo de estrés, entonces es como un círculo vicioso, porque el cortisol es hormona de estrés. Entonces vas a seguir produciendo más cortisol. Ahora, este cuadrito de acá es interesante porque acá te hablo del exceso de de ACTH. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes mucho ACTH? Bueno, si tienes mucho ACTH, no es porque hayas tenido muchas RH, sino de quién venía primero de la propia melanocortina, ¿verdad? Entonces, esta propia melanocortina, al estimular al ACTH, paralelamente estimula a la del medio, que era la estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, vas a tener hiperpigmentación. Pero esta hiperpigmentación, como te digo, por estimulación de la ACTH no se va a dar en todos los síndromes de Cushing y vamos a ver una clasificación. Tiene que darse solamente cuando se da esta estimulación de la ACTH. Quiere decir que hay niveles elevados de la propia melanocortina. Solamente ahí se da hiperpigmentación. A ese tipo de Cushing se conoce como Cushing secundario, que cuando vemos la clasificación se va a entender mejor. Otro efecto, el exceso de andrógenos a nivel de la capa reticular, obviamente. En la mujer que produce alteración menstrual, ya sabes por qué, porque no se daba la maduración folicular. El acné por mucha testosterona, el hirsutismo, ¿por qué? Porque inhibían a la aromatasa, no podía formar estradiol, seguía con mucha testosterona. Y en el varón va a dar atrofia testicular, ¿no? Bueno, esas serían las características clínicas explicadas fisiopatológicamente, ¿no? De los niveles elevados de cortisol. Ahora, como ya tienes un panorama general de la fisiopatología, la clínica va a salir mucho más fácil, ¿no? Que ya la expliqué, pero acá lo vamos a ver de manera más resumida y más rápida. Aquí está. Miren este paciente, este es el paciente clásico con el síndrome de Cushing. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Su guatita, su pancita de acá. Está barrigón. Yo que te había dicho que la obesidad es de tipo central, o sea, se va a concentrar en abdomen, en tronco, en cuello y en cara. Pero acá lo vemos más característicamente a nivel central. ¿Qué más podemos apreciar a este nivel? Allá, esa jorobita, esa acumulación de tejido adiposo en la parte cervical posterior, ¿cómo se llamaba? La joroba de búfalo, ojiva dorsal. Y otra que llama la atención son estas de acá, estas rayitas, son de color rojo violáceas. ¿Cómo se llamaban? Estrías purpúreas, que tienen que ser mayor a 1 centímetro y no pueden ser blanco nacaradas, como lo son las de las gestantes o de los obesos mórbidos, ¿ya? Ahí están esas características principales. Entonces vemos por acá, mira, grasa corporal. ¿Qué es característico en Cushing? Van a aumentar de peso, ¿sí? Ya sabes por qué, ya está explicado fisiopatológicamente. Va a haber, ¿qué más? Obesidad central, en un 97% sobre todo de todos los casos. La cara redonda, esa fascia de luna llena, ¿no? Acá no se ve, lo vamos a ver en una imagen luego, la fascia de luna llena, su cara gordita, incluso van a tener acá como tejido adiposo acumulado, lo que se llama la papada, lo van a tener bastante marcado, en el 90%. La jiba de búfalo, acá es jiba, acá no es jifa,
perdón, acá es jiba, ahí está. La jiba de búfalo o la jiba dorsal. ¿Qué más tenemos por aquí? En la piel más finita. ¿Por qué era más finita? Porque no tienes colágeno. La equimosis, ¿por qué? Porque no tienes colágeno en el subendotelio. Cualquier traumatismo te golpeas, ya sabes qué pasa. Se forma ahí una lesión. Las estrías purpúricas, también por la disminución de colágeno, porque la piel es más delgada, se forman estas estrías que te he explicado acá. El acné, por el hiperandrogenismo. Hay hipercolesterolemia, por lo tanto, mucho colesterol vas a producir más andrógenos. El hirsutismo, ¿sabes por qué? Porque es clínica de hiperandrogenismo. Y la plétora facial. Plétora facial hace referencia a la rubicundez que va a presentar estos pacientes a nivel de la cara. Y lo vamos a ver, ¿ya? En otra imagen, 95%. A nivel de los huesos, osteoporosis, 50%, lo que había dicho, ¿no? El efecto por la resorción ósea. A nivel del músculo, la debilidad y miopatías, sobre todo a nivel proximal. Y acá un dato que se me ha olvidado decirte. Cuando se habla de la grasa, de la distribución, sobre todo es obesidad central. Pero ¿qué pasa con la periferia? No hay obesidad periférica. Por lo general, estos pacientes suelen tener sus brazos delgaditos. O sea, el paciente robot de síndrome de Cushing es un paciente con brazos bien delgados y una barriga prominente, una cara redondeada, el cuello también con su papadita. Entonces, ese es el paciente robot de síndrome de Cushing. A nivel periférico suele ser delgado, ¿no? Pero bueno, en este caso no está tan delgado. Ya, ¿qué más? Con respecto al metabolismo, ya sabes, intolerancia a la glucosa, ya sabes por qué, por la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, las dislipidemias por el aumento de síntesis de ácidos grasos, en la sangre y el sistema inmunitario ya vimos, en el sistema inmunitario que había, inmunosupresión, ¿no? Disminuye el sistema inmunitario, se inmunosuprime, y a nivel de la sangre, estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, aumento del recuento de leucocitos y obviamente sistema inmunitario, mayor susceptibilidad a infecciones. Pero me faltó decirte algo, una pepa también, a nivel de tejido hematopoyético. Tejido hematopoyético, ¿qué pasa? Hay un aumento de la eritropoyesis. O sea, mayor producción de glóbulos rojos. Puede haber un aumento en la viscosidad de la sangre. Seguimos, a nivel del sistema nervioso central, ya vimos, ¿no? Sobre todo, depresión, insomnio. ¿Dónde está insomnio? No está por acá, ponlo. Insomnio también. Alteraciones psiquiátricas en un 60%, irritabilidad, la habilidad emocional, psicosis paranoia. Toda esa clínica. Sistema reproductivo, disminución de la libido, irregularidad menstrual en el 85% de las pacientes femeninas. Y a nivel del sistema cardiovascular, obviamente, hipertensión arterial, ateroesclerosis. ¿Por qué ateroesclerosis? Por los cuadros de dislipidemia se pueden formar placas ateromatosas a nivel del endotelio. Y esto también te puede conllevar, por ejemplo, si se agrava mucho, si esa placa de ateroma supera el 90% a un Zika, posiblemente, obstrucción de las arterias coronarias, quién sabe. Hipopotasemia, porque está, como hay hipertensión, está reabsorbiendo más agua, ¿no? Y liberas más potasio, entonces tienes niveles de potasio sérico disminuido. Y edemas también se pueden presentar, una extravasación del líquido. Y bien, esas serían las clínicas así de manera general, pero acá vamos a ver, ¿no? Las clasificamos en más comunes y menos comunes. Miren, dentro de las más comunes, acá están varias de las que ya te he mencionado anteriormente, la plétora, acuérdate, la rubicundez en la cara, hirsutismo, hipertensión, equimosis, letargo, todas estas, y las menos comunes, acá están las estrías, el edema, anomalías en el EKG, dolor abdominal, acné, calvicie, dolor de espalda, de cabeza, osteopenia, debilidad muscular proximal. Pero acá lo que debemos resaltar es esto de acá. Mira esa carita y para que nunca te olvides. Esa es una paciente con síndrome de Cushing. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Esta parte de aquí. A ver, esto de acá, ¿no? Lo que te decía, la papadita, la cantidad excesiva de depósito de tejido adiposo que se ha depositado a ese nivel. A nivel de la cara está más gordita, ¿no? Está más rechonchita. Si te fijas de qué, más o menos, de qué color está su cara. No está rojita, está rubicunda. Entonces, eso es plétora facial, a eso se refiere. Si nosotros le decimos, por ejemplo, a esta paciente, señora, póngase de manera lateral para observarla, nosotros le vemos acá, ahí está. ¿Y qué te llama la atención? Esto de acá, su pancita, la obesidad central. La ves acá también en tronco, en cuello y en cara. A nivel cervical posterior, ¿qué te llama la atención? Lo voy a borrar para que lo veas. Ahí está clarito. La jiba dorsal o joroba de búfalo.
Bien, y acá, ¿qué más se puede ver? Bueno, eso nomás. Entonces nos vamos ahora a esta otra imagen. ¿Qué de característico ves acá? Aparte, obviamente, de la obesidad a nivel de la cara, ¿no? Del mayor grosor de la cara. Esto de acá, estos vellitos. ¿Cómo se llama eso? Hirsutismo. Entonces acá ya estás viendo prácticamente la clínica en una paciente con síndrome de Cushing. Y fíjate esta imagen, esto es un hematoma, obvio, no va a ser un equimosis porque es muy grande. Por un traumatismo, mira, mínimos traumatismos leves, porque hay alteración de la hemostasia, de la coagulación, debido a una disminución de la síntesis de colágeno tipo 1. Y en esta otra imagen podemos apreciar acá clarito las estrías. ¿Está? Las estrías rojo-violáceas o purpúreas que tienen que ser mayor a 1 centímetro. Entonces, hasta acá ya hemos acabado con la parte de la clínica del síndrome de Cushing.